Buen día. El día de hoy vamos a ver el tipo de triángulos. Los triángulos se clasifican de dos maneras, de acuerdo a sus lados y de acuerdo a sus ángulos. Primeramente, de acuerdo a sus lados, tenemos el triángulo equilátero. Hagamos un triángulo equilátero. La palabra equilátero significa lados iguales. Entonces, si yo tengo un lado, los tres lados deben ser iguales. Para eso me voy a auxiliar del compás. Voy a medir, voy a trazar tenuemente y posteriormente desde el otro punto voy a trazar tenuemente y con eso ya obtuve donde se unen las dos curvas. Voy a trazar y ya tengo un triángulo equilátero en el que sus lados son iguales y sus ángulos son de 60 grados. Como pueden ver, son de 60 grados. Completamos el trazo de este triángulo equilátero. El triángulo isósceles lo vamos a hacer de la misma manera, pero vamos a tomar la precaución ahí tenemos los lados. El primer lado nos aseguramos de que no vaya a ser el mismo lado, haciéndolo un poco más grande o un poco más pequeño, como sea conveniente, y trazamos nuevamente tenuemente un arco de la circunferencia, trazamos otro y con esto hemos encontrado el punto que vamos a unir a continuación y ya tendremos un triángulo isósceles. La palabra isos significa igual y celes piernas iguales, como por ejemplo en un compás sus dos piernas son iguales, es un triángulo isósceles. El siguiente es un triángulo escaleno. Este triángulo escaleno, voy a dibujar por aquí, tiene la particularidad de que aquí voy a, para que ustedes observen que no es igual. ¿Está bien? Trazamos levemente y para evitar que sea un triángulo isósceles modificamos nuevamente la medida y con eso es suficiente. Ya tenemos las tres medidas de un triángulo escaleno. Un triángulo escaleno sería, por ejemplo, si la palabra isósceles es piernas iguales, un escaleno significa cojo, es decir, que le falta una pierna. Eso es lo que etimológicamente se quería decir escaleno, que le falta una pierna. No tiene piernas iguales. Bien. La siguiente clasificación es de acuerdo a sus ángulos. El triángulo acutángulo significa que tiene ángulos agudos, que ninguno de sus triángulos mide más de 60 grados. Entonces aquí voy a ponerle que vale a unos 50 grados. Voy a apoyar aquí. El otro lo voy a hacer de 70 grados. Lo voy a trazar. Primero este que era de 50. Después voy a trazar este que era de 70 grados. Así que si yo lo mido, el último que tengo, el último ángulo, me debe dar 60 grados, porque más o menos le quedó bien, porque la suma de los ángulos interiores me da 180. Entonces este quedamos que es de 50 grados, este es de 70 grados y este es de 60 grados. El triángulo rectángulo significa que debe tener un ángulo de 90 grados.
Lo podemos hacer de dos maneras. La primera y la más fácil, con las escuadras. Trazo, trazo. Uno de los puntos. Y ya tengo mi ángulo de 90 grados. Pero a continuación, lo que voy a hacer es que pasa si no tengo una escuadra. Lo voy a trazar con esta. Voy a trazar una línea muy tenue con un lápiz, una línea. Voy a marcar algunos puntos en cualquier lado y a continuación, con una abertura mayor que la mitad, voy a trazar dos semicircunferencias. Voy a trazar otra semicircunferencia y ahora sí ya puedo trazar esta línea, puedo trazar esta otra y ya tengo que aquí tengo un ángulo de 90 grados y ya puedo formar mi triángulo rectángulo uniendo cualquiera de estos puntos, lo que considere conveniente para lo que tenga que trazar. Y el último sería el triángulo obtusángulo. Para hacer un triángulo obtusángulo debo de trazar una línea, poner un punto y decir que es la medida que debo de cuánto quiero que sea el ángulo. En este caso pues voy a decir que lo quiero de 130. Lo único que debo hacer es trazar las líneas y ya si quiero tener medidas especiales pues las debo de poner como quiera y ya tengo un ángulo obtuso de 130 grados, que es el que le da el nombre al triángulo. Y espero que haya sido fácil y que ustedes puedan repetirlo de algunos de los trazos para que puedan entender las propiedades de estas figuras. Asimismo, me gustaría explicar otra clasificación de los triángulos. Por ejemplo, esto que son triángulos congruentes. Los triángulos congruentes son dos triángulos son congruentes y sus ángulos y sus lados son iguales. Es decir, significa que al poner un triángulo encima del otro coinciden en todos sus puntos, tienen la misma forma y el mismo tamaño, que son triángulos congruentes, son idénticos. Y otros triángulos que también necesitamos conocer son los triángulos semejantes. Dos triángulos son semejantes si sus ángulos son iguales y sus lados correspondientes u homólogos son proporcionales. Significa que tienen la misma forma, pero el tamaño es diferente. Tenemos criterios de semejanza de triángulos y criterios de congruencia de triángulos, pero eso es otra explicación. Por el momento es importante solamente recordarlo y posiblemente vamos a ser más amplios en los criterios de congruencia. Pero con eso terminamos nuestra clasificación de triángulos. Espero que les haya servido. Buen día.